Capítulo 17. Al término de la primera jornada, que solo alcanzó a la aldea de Laja, dióse el sargento Ortuste maña para entregar a Albino Costa la encomienda de que era portador. Brevemente le explicó de qué modo pudo enviársela su hermana la señora de Saldaña, e hizo también referencia acerca de la vivandera que sirvió como intermediaria, y Albino, a más de recompensarle con largueza, le ofreció su amistad. Desde entonces hubo entre ambos alguna aproximación, tan discreta que no daba lugar a suspicacias. Cierto que la hosca monotonía del extenso yermo estimulaba la comunicación entre los viajeros, como una necesidad ineludible, y como desde el primer día el joven universitario puso en práctica sus conocimientos médicos, ofreciendo su atención a quienes la necesitasen, alternaba a menudo con los demás, que de modo unánime le dieron el tratamiento de doctor. Ortuste había presenciado el día anterior, desde la retaguardia, la columna, la despedida aquella en las cercanías del cementerio de La Paz, aunque sin distinguir la fisionomía de ninguna de las personas allí congregadas, pero con buen juicio había supuesto que serían los padres, la esposa y la hermana de Costa. Esta presunción le movió una vez a iniciar conversación referente a aquellas. «Ha tenido usted suerte, doctor, porque lo ha despedido su familia. Ni quien se acuerde de los otros». «¿Verdad que tuve mucha suerte? Sin esperarla ni remotamente. Le he visto a su señora, de lejitos nomás. A la señora del mayor Saldaña más bien la conozco, porque alguna vez iba al cuartel, cuando el mayor era nuestro segundo comandante. Pero la señora no me conoce a mí». «Debe conocerlo de vista por lo menos. ¿Y usted tiene esposa e hijos?» «Todavía no tengo, doctor, pero estoy pensando casarme al regreso de este viaje». «¿Quiere decir que ya tiene usted novia?» «No, doctor. Por ahora estoy pensando nomás en una joven del interior». «¿Cómo se llama su elegida? Si no tiene usted inconveniente». «Isidora Navarro, doctor». «¿Isidora Navarro?», exclamó Albino con sorpresa que extrañó al sargento. «¿La conoce usted, doctor?», preguntó Ortuste, a quien le chocó la exclamación de Costa. «No la conozco», negó este, «pero supe que mi hermana se valió, si no de la misma, de otra persona igualmente nombrada, según la carta explicativa que me entregó ayer al tiempo de despedirme». «Es la misma, doctor». «Le felicito, amigo, por la elección que ha hecho usted», expresó Costa con naturalidad insospechable, y agregó: «Cuando vuelva a La Paz, agradézcale en mi nombre el inmenso servicio que me ha prestado». Cambiaron de tema y no volvieron a hablar del asunto en curso del día. Sin embargo, no dejó de pensar Albino en la menuda intriga que descubriera inapropiadamente. ¿Había llegado Finita a entenderse con el sargento en términos que éste alimentara la esperanza que reveló? Conocía Costa mejor que nadie la natural gracia seductora de su vivaz mujercita, capaz de alborotar las pasiones no solo de un ingenuo sargento, sino del más experimentado galán. Por lo demás, su habitual comportamiento no podía ofrecerse a dudas mortificantes para él e injustamente ofensivas para ella. Con todo, creyó necesario para su propia tranquilidad un conocimiento cabal del enredo, y en la primera oportunidad llevó la conversación a este terreno. Ortuste le informó del modo como Isidora Navarro se sentó en el cuartel de granaderos y cómo se atrajo rápidamente las simpatías de la tropa. Se ufanó de su propia suerte, que le granjeó el aprecio sincero y su confianza sin reservas de Isidora, correspondidos por él en la forma conocida. Concluyó refiriéndole promesas de que en ningún modo comprometían la honradez de aquella. Esta relación lo tranquilizó por completo, y una vez tuvo motivos de admirar la decisión y la perspicacia de Finita. Mientras viajaba, de tal modo la columna del mayor Rengifo, ocurría en Sorata y en sus aledaños ciertos hechos condenables de penosas consecuencias. Oportunamente, avisado el subprefecto de la provincia y por otros conductos, los corregidores de los cantones inmediatos, acerca del próximo arribo de aquel destacamento, emprendieron con mucha diligencia la tarea de imponer a los campesinos una contribución de alimentos para la tropa y forraje para la caballada,
conforme a una costumbre arraigada como abusiva. En efecto, se esparcieron por el campo numerosos comisionados, o más bien mangas de langostas humanas, con la orden de recolectar gratuitamente la mayor cantidad posible de provisiones, no solo para el destacamento en marcha, sino también para el consumo de las autoridades locales, debiendo los contribuyentes transportarlas a Sorata por sus propios medios y gratuitamente también. Por este procedimiento, que en tratándose de indios era inobjetable, el subprefecto Alquiza acumuló grandes cantidades de comestibles, papas, maíz y corderos para la tropa, lechones, gallinas y productos especiales para su despensa particular. Naturalmente, los corregidores cantonales y sus respectivos colectores se reservaron la parte que a su buen entender les correspondía. Los indígenas, que por una u otra razón omitieron aportar los víveres exigidos, cayeron presos por desacato a las órdenes de la autoridad, entre ellos 2 que ya conocieron en La Paz las sombras de la prisión. Como emergencia de un pleito sobre tierras, con cierto latifundista de la región en donde ellos residían, eran Emanuel Vilca y Francisco Choque, vecinos muy próximos entre sí, e igualmente arruinados a causa del prolongado abandono de sus hallañas, que al fin recobraron la absorción feudalista, gracias al denodado empeño con que les defendió el doctor Ventura Costa. Así fue como los zarandeados Choque y Vilca, bien marcados ya por las autoridades sobre quienes influían decisivamente el usurpador de Marras, presto hubieron de parar en la cárcel, para rematar finalmente en Guanay. En 5 jornadas lentas y dificultuosamente practicadas por las obstrucciones del camino, con un escaso promedio de 6 leguas por día, la columna descendió en el endémico valle de Sorata. El comandante, mayor Pedro Rengifo, no tenía alma de sicario, ni mucho menos. Sostenía que la noble carrera militar era incompatible con las funciones de gendarmería o la servidumbre política. Muy apenas, el imperativo de la disciplina silenciaba en su conciencia el clamor de la dignidad profesional. De ahí que cumplía con íntimo desagrado su actual comisión de conducir presos políticos, lo que a su juicio le degradaba a nivel de un vulgar alguacil. Por lo mismo, no quiso dar al vecindario de Sorata el espectáculo de su llegada como guardián de ciudadanos en desgracia, y la retrasó adrede hasta bien entrada la noche. Ya las sombras de la noche anulaban todo esfuerzo visual a través de la insondable atmósfera, y solamente el oído trabajaba atento al menor ruido próximo o lejano. Pero la inquietud de Alquiza llegó más lejos todavía. ¿Conoce usted al mayor Rengifo?, preguntó al corregidor. Ni de vista, señor subprefecto, contestó Butrón. Yo tampoco lo conozco personalmente, pero tengo para mí que es un pájaro de cuenta. ¿Por qué, señor? Porque hasta el momento es bien sospechosa su conducta. Veo que no fue vana la prevención que me hizo el señor prefecto de La Paz. Es necesario que la conozca usted también, para que sepa a qué atenerse. Dicho esto, extrajo Alquiza varios papeles del bolsillo interior del gabán. Los examinó uno tras otro y cuando encontró lo que buscaba se lo pasó a Butrón diciéndole: «Lea usted la postdata de esta carta confidencial y me dirá si son o no fundados mis recelos. Pero no debe usted ni resollar a tercera persona sobre este particular». A la luz vacilante de una pajuela, leyó el corregidor esta nota, al pie de la carta firmada por el prefecto Francisco de Paula Belzú. «Mucho ojo con el mayor Pedro Rengifo, porque no me inspira confianza. Si observa usted que su conducta no es del todo satisfactoria, instruya a Moruno para que lo detenga en el Guanay, hasta nueva orden». Siendo así, el señor prefecto no debería valerse de él, opinó el corregidor. Es que viene en la columna 2 oficiales más belcistas que Belzú. Con todo, si desconfía del jefe, precisamente por eso, porque no inspira confianza, ¿no le parece bien clara la parte final de la nota? Si Rengifo es absolutamente leal, no habrá nada que hacer con él. En caso contrario, quiere decir que su actual comisión no es sino un modo fácil de confinarlo sin mayor ruido. Ahora comprendo, señor.
y como esta demora es inexplicable, no sería de extrañar que el propio Rengifo se hubiese prestado a facilitar la fuga de los presos. Si no lo ha hecho aún, bien podría hacerlo después, pero en ello le iría el pellejo. Y lo tendría bien merecido, apoyó Butrón. Transcurrieron algunos minutos más, en el que ambos continuaron enredándose en conjeturas. Por fin, a eso de las 8 de la noche, percibieron claramente el tropel de las cabalgaduras que se acercaban. Luego, se destacaron entre las sombras las borrosas siluetas de los montados. Cuando estuvieron ya delante los primeros, el retén policial hizo el alto reglamentario. Detúvose la cabalgata, afiliada a lo largo del camino. Entretanto, el mayor Rengifo y el subprefecto Alquiza se apartaron para conversar brevemente, en reserva. A poco se pusieron todos en marcha, hacia el pueblo, pero en vez de entrar directamente, practicaron un rodeo hasta alcanzar el suburbio del cuadrante opuesto, a fin de evitar que la población se enterase del suceso. De allí continuaron medio kilómetro más a campo abierto por una vía que cortaba la suave ladera de esa parte. A la vera del camino que conduce hasta la tierra adentro se encontraba el alojamiento designado por la autoridad política. Era un caserón de aspecto rural, que tanto servía de aposte para los arrieros como de hostería a los campesinos y transeúntes. Espacioso pero desmantelado. El tambo de Ramallo contaba con algunas habitaciones para huéspedes y amplios corrales para acémilas. Allí ocurrían a menudo negociantes en quinas, en granos y en ganados, de suerte que el tambo, a más de posada, cumplía amplias funciones de mercado, en donde las transacciones se operaban a menudo con la intervención no siempre ecuánime de Evaristo Ramallo, cuyos justiprecios solían también contemplar su propia conveniencia. Mitad poblano y mitad campesino, maduro de edad y de experiencia, dábase en Ramallo un ejemplar típico de tambero de la época, renuente en las faenas agrícolas, que de ella se encargaba su mujer e hijos. Prefería el ajetreo de la posada y el ejercicio de chalán, albeitar y herrador en uno, sin perjuicio de promover riña de gallos o juego de pinta y de taba, en los que, con maña y pericia, quedaba siempre ganancioso. Sus actividades no se contraían de la clientela del tambo, pues que los vecinos del pueblo interesados en compraventa de animales le encontraban con frecuencia, tasiones y peritajes. Dando a golpe de vista descubrían cualidades y defectos resabidos o posibilidades de cualquier cuadrúpedo. Además contaba con un copioso arsenal de equipos y enseres para salvar de apuros y remediar imprevisiones de viajeros. Por todo esto, el tambo de Ramallo tenía caracteres de institución pública. Allí quedó alojada por algunos días la columna del mayor Rengifo con su séquito de presos, de suerte que el tambo adquirió también la jerarquía de cuartel y prisión al mismo tiempo. De Sorata adelante no había ni una sola posta donde remudar las cabalgaduras, y era preciso conseguirlas de una sola vez hasta llegar por etapas al punto de Amarguarani, a unos 80 kilómetros de distancia, donde terminaba la serranía árida y comenzaba el bosque apenas transitable. Los viajeros tenían que devolver allí las acémilas y proseguir en marcha a pie, todos por igual. Con la colaboración del tambero Ramallo, comenzó Rengifo a preparar la movilidad y el aprovisionamiento necesario, y como iba a transitar por primera vez la vía, ignoraba qué necesidades tenía que prever. Por eso fue Ramallo el verdadero organizador de la incursión, como fuera en anteriores oportunidades, cuando guió otras comisiones conductoras de confinados. En la presente ocasión, el mismo tambero aconsejó desechar la ruta de Mapiri, atenta a la dificultad de conseguir bastantes caballos y balseros para transportar río abajo más de 30 hombres entre presos y guardianes, a los que por disposición del subprefecto iban a sumarse varios detenidos de la cárcel de Sorata, casi todos indígenas. Excepto el comandante Rengifo, al cabo de una semana regresó a La Paz la columna de granaderos, rebelada por gendarmes de policía y tropa de pequeña guarnición local. En esa circunstancia, Albino Costa se valió del sargento Ortuste para remitir correspondencia a cada uno de sus familiares, que debía ser entregada directamente a la señora de Saldaña, ya que nunca más el obsecuente portador
volvería a encontrarse con la vivandera que durante unos días conoció con el nombre de Isidora Navarro. Una vez terminados por Ramallo los preparativos de viaje, se fijó definitivamente el día que iba a emprenderse. De madrugada, la etapa inicial de penetración al inquietante confín de Guanay, cuyo solo nombre causaba estremecimiento de horror, tanto por las características infernales del camino que conducía allí, cuanto por las versiones pavorizantes que circulaban en todo el país acerca de la inhumanidad con la que los sayones trataban a los cautivos. En fin, cualquiera que fuese la realidad, no quedaba otra que afrontarla.